Buenas tardes, bienvenidos a la charla que organiza la Asociación de Celíacos de Granada. Bienvenidos también a todos los que nos están viendo desde casa, que también son bienvenidos y van a aprender mucho en esta charla. Gracias al Colegio de Médicos por darnos la oportunidad cada año de realizar este tipo de charlas, porque si no, para nosotros no sería posible. Y esta tarde pues tengo el privilegio de presentar a una persona muy especial para nuestro colectivo, no solo por su currículum, sino porque es una persona admirable y representa, para quien convivimos con la enfermedad celíaca, un gran referente. Él es el doctor don Miguel Ángel López Casado, un profesional con una larga trayectoria que ha dedicado gran parte de su vida a acompañar, tratar, orientar a pacientes celíacos, tanto a niños como a adultos, con un enfoque humano y cercano que marca la diferencia. Hablar del doctor López Casado es hablar de compromiso, de vocación y de conocimiento profundo. Es uno de los médicos que no solo se queda en la consulta, sino que va mucho más allá. Escucha, investiga, enseña y se implica. Y sobre todo entiende lo que significa vivir con la celiaquía, con todos sus matices, sus retos y sus necesidades. Gracias a su experiencia y su sensibilidad, ha ayudado a muchas familias a encontrar su respuesta, tranquilidad y sobre todo una mejor calidad de vida. Para muchos de nosotros, él ha sido y sigue siendo un gran referente, un apoyo clave en el camino. Hoy tenemos la suerte de contar con él para compartir su saber, su mirada, que es siempre clara, empática y llena de sentido común. Así que sin más, le invito a escuchar a don Miguel Ángel López Casado, a quien agradecemos de corazón su presencia y su generosidad. Bienvenido. Muchísimas gracias por la palabra. No sé si se me oye bien. Bueno, yo la verdad que muy agradecido, y yo la enfermedad celíaca la vivo de una forma un poco diferente, porque yo siempre bromeo, pero yo empecé en esto de la pediatría en el año 99, que cuando yo empezaba la celiaquía era una enfermedad exclusiva de niños con barriga hinchada, niños que tenían una desnutrición extrema, y era como todo limitado a ese único paciente con barriguita. Lo que no era eso no era celíaco. Teníamos unas pruebas que tenían sus limitaciones, teníamos unos modos de hacer biopsias que hoy me da hasta cosa decirlo. Hacíamos las biopsias con cápsulas, que yo parecía un poco la cámara de los horrores, metíamos al niño en una experiencia dramática con los padres, y todo aquello es otro mundo. Y lo que yo quiero aquí es un poco ver cómo ha ido cambiando toda esa película desde que empezó aquello a lo que vemos hoy, que yo creo que ha cambiado una barbaridad. Y yo quiero dar también mi punto de vista personal. Yo bromeo y digo que si alguien ve más celíacos que yo es que no duerme, porque llevo más de 25 años viendo celíacos, y sobre todo el trato con las familias. Cada niño es un mundo, cada niño es una experiencia diferente, y para mí es quizá demasiado simple mirar una analítica, unos valores y decir, pues sí, pues te quito el gluten y hemos terminado. No. Entonces yo lo que intento siempre es que hacer como un diagnóstico individual para cada persona, y ahí es donde quizás te das cuenta de que hay que hacerlo así, porque si hubiera seguido el guión original desde el principio, era celíaco, y luego te das cuenta de, ostras, no son todos los garbanzos iguales, había uno que era una cosa que era otra, y entonces eso te ayuda a querer entender por qué unas veces una cosa es una cosa y otra que parecía lo mismo no lo es. Y creo que cada vez damos pasitos cortos hacia adelante. Y yo con humildad quiero como cuestionar un poco lo que hacemos, que hombre, que hay que saber qué es lo que hay que hacer, porque para eso hay una guía establecida que tenemos que seguir todos. Y también, ¿por qué no? Cuando algo te causa dudas y el niño no está en riesgo, merece la pena esperar un poquito, porque hay veces que te lleva sorpresa, ¿de acuerdo? He traído una presentación que no es la que yo quería hacer. Yo tengo un montón de presentaciones, pero he cogido y he intentado hacer otra que no he podido terminarla. Las diapositivas están un poco, digamos, mal ordenadas, pero me da igual, porque yo lo quiero como para adornar, y lo voy a ir casi contando lo que quiero transmitir independientemente de lo que pone el diapositiva, ¿de acuerdo? Pues voy a empezar, a ver si soy capaz de explicarme lo que me gustaría que se me entienda. No sé, me voy a poner aquí mismo. ¿Le doy? ¿Es aquí, no? Aquí. Bueno, importancia de un buen diagnóstico.
Insisto porque no todo es lo mismo. Es, digamos, una analítica en un niño es idéntica a la otra y en uno acaba quitando el gluten de por vida y en otro no. Estos son los documentos de consenso en los que actualmente nos estamos basando. Tenemos de la sociedad europea, la sociedad andaluza, documentos de consenso. Eso intenta resumir prácticas de guías de buena práctica, pero insisto, usted hay que conocerlo y luego hacerle a cada paciente como su diagnóstico individualizado. La enfermedad celíaca, evidentemente, es una enfermedad que se desencadena por el gluten. El gluten es un cereal, es una proteína que está en un tipo de cereales, pero todas las personas que toman gluten no tienen la enfermedad. Necesitas tener como una predisposición genética. La predisposición genética, desde que la conocemos, como que sabemos quién puede ser celíaco, no puede ser celíaco quién quiere, sino quién puede. Entonces, existen unos genes que si los tienes, puede ser celíaco. Si no los tienes, es bastante complicado, aunque no imposible. Muchas gracias. Entonces, vamos a intentar ir avanzando, pero aquí la definición de celiaquía habla de que es una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmunológico se disregula y eso se desencadena cuando empiezas a tomar gluten. El gluten normalmente nosotros lo metemos generalmente a partir del 6º mes y cuando el niño toma gluten, en principio la mayoría no tiene ningún problema, pero para que el gluten teóricamente inicie la reacción que nosotros estamos aquí intentando desglosar, se supone que tienes que tener unos genes. Esos genes son el DQ2 y el DQ8. Si no tienes esos genes, teóricamente lo tienes casi imposible. Entonces, el DQ2 lo tiene el 95% de los celíacos y el otro 5% posee la otra molécula que es el DQ8. No tenés el DQ2 o el DQ8 lo pone imposible, aunque hay casos descritos que lo son, pero también esto se complica porque lo tiene el 30% de la población sana. Entonces, si para ser celíaco necesitas tener la genética y tomar gluten, todo el que toma gluten y tiene la genética desarrollaría la enfermedad, pero no es así. Solo entre el 1 y el 4% de los que tienen esos genes y toman gluten desarrollan la enfermedad. Evidentemente, existen factores coayudantes. Ahí es donde yo quiero ahora intentar entrar, ¿de acuerdo? Estas diapositivas me encantan, las repito mucho, porque lo que se intenta es cómo ver que teóricamente el ser humano, cuando come gluten, tenemos una capacidad digestiva, una enzima digestiva, un ácido gástrico, que nosotros somos capaces de descomponer el gluten hasta un punto donde no tenemos material digestivo. Nuestra enzima digestiva digieren el gluten, pero hay fragmentos proteicos, hay un par de ellos diagnosticados, definidos perfectamente, el 33-meropéptido, que es una molécula de 33 aminoácidos, que esa se ve que tiene un gran poder reactivo. Entonces, fijaros, en el esquemita, aquí tengo lo que sería las células, la mucosa del intestino delgado, el duodeno, que es donde normalmente cogemos este modelo, y cómo esos péptidos, una vez que nosotros ya lo hemos digerido, pues pueden pasar, en cierto grado, y cuando atraviesan esa barrera, existen unas células presentadoras de antígeno que reconocen esa proteína que ha pasado, ese péptido que ha pasado procedente del gluten, y si tienes la genética compatible con la celiaquía, puede desencadenar, fijaros, esta reacción, que es la célula presentadora de antígeno, con el DQ2 o el DQ8 se lo presenta a los linfocitos B o los linfocitos T, y eso cuando, para que eso se produzca, hay una clave que es la enzima que se llama transglutaminasa. La transglutaminasa cambia de posición un aminoácido y ya activa la molécula de la gliadina, que es la que organiza toda esta cadena. Pero fijaros cómo para que esto pase se necesita, evidentemente cuando esa secuencia inflamatoria se ha producido, de alguna manera se activa la citoquina inflamatoria y se producirá el daño de la mucosa. Pero esto no pasa siempre porque se necesitan otros factores. Entonces, fijaros cómo ahora iremos viendo cómo diagnosticamos nosotros la enfermedad. ¿Cómo empezamos? Porque hay síntomas que nos hacen que de alguna manera pensemos en ella. Entonces, normalmente, insisto, existe la forma clásica, que es la que había antes, que es el niño con manifestaciones digestivas clásicas. Son los niños con diarrea, pierden peso, en la analítica puede haber anemia, el niño llega con un aspecto francamente, con una afectación nutricional. En ese niño le hacen los anticuerpos, que ahora veremos. Los anticuerpos son que, como consecuencia de esa reacción inmunológica, en sangre aparecen unos marcadores serológicos que reaccionan contra la transglutaminasa y son los más específicos. ¿Qué significan los más específicos? Significa que cuando aumentan
es por eso y no es por otra cosa. Es decir, tienen sensibilidad, aumentan cuando está con el gluten, y específicos que no tienen como falsos positivos. Es decir, la molécula aumenta, o sea, esos anticuerpos aumentan porque se supone que es el gluten y casi nada más que eso, y ahora veremos que tiene digamos, sus limitaciones en un 97-98% cuando aumenta es por el gluten, pero existen falsos positivos, y a partir de ahí es donde tienes que empezar como a hilar más fino, porque no siempre que aumentan aunque hay guías que dicen que cuando el valor que aumenta es más de 10 veces el valor superior de la normalidad, como que las posibilidades de que sea otra cosa ya son mínimas, ¿de acuerdo? Seguimos, y fijaros cómo, según la edad, la forma de manifestarse la enfermedad celíaca cambia. La enfermedad celíaca te la puedes encontrar en niños que no tienen absolutamente ningún síntoma, sino una analítica de rutina, porque resulta que el hermano tenía el anticuerpo elevado, se lo ha hecho al otro hermano que no tiene nada, y te lo encuentras y tienes que quitarle el gluten a todos. Uno tenía síntomas y el otro no. Por eso insisto que hay que hacer como una especie de diagnóstico más exacto, porque hay veces que las cosas como que no parecen estar claras de todo. Fijaros cómo existen manifestaciones digestivas, pero también manifestaciones extradigestivas, como pueden ser psoriasis, vitíligo, dermatitis, manifestaciones neurológicas e incluso otro tipo de manifestaciones autoinmunes asociadas. En fin, que esto como que no hay una sola forma de expresarse la enfermedad. En adultos la forma de presentación no es tan agresiva como en el niño. Y en adultos esto suele ser más frecuente cuando son gente que está como toda la vida con problemas digestivos, y muchas veces se han catalogado como si fuera un colon irritable, y ese colon irritable que no acaba de responder, ya me he quitado la lactosa, me he quitado esto, no sé, y muchas veces se hace la analítica, y en la analítica aparecen los anticuerpos, aunque mucho menos positivos, y cuando van al digestivo normalmente en adultos sí que acaban casi siempre haciéndose biopsia, porque como que puede haber más cosas. Pero vamos a seguir para que veáis cómo la secuencia que se produce desde que entra el gluten por la boca con los alimentos que tienen gluten hasta que aparecen esos anticuerpos puede ser muy variable en distintas personas. Este es un esquemita, la parte derecha es un esquema de dibujo, pero la parte izquierda es como una tinción real del intestino con marcadores y fijaros cómo se verían con los marcadores de inmunodeficiencia lo que son las células que están infiltrando el intestino en el caso de los celíacos. Como prueba de laboratorio, aquí es donde yo quizá hago mucho hincapié, porque tú te puedes encontrar una persona con síntomas digestivos o sin síntomas digestivos o sin síntomas de ningún tipo, donde estos anticuerpos, los antitransglutaminasa, que se supone que son los más fiables, están elevados. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Si los anticuerpos están muy elevados, tienen síntomas clarísimos, tienen la genética compatible, quitas el gluten y mejoran, teóricamente quizás la biopsia como que todavía no está, digamos, no es obligatoria, pero existen, insisto, personas que tienen un aumento tremendo de anticuerpos y no tienen absolutamente ningún síntoma, y tienes que decirle, quítese el gluten, porque en la analítica hemos encontrado una cosa, y si se quitan el gluten quizás no noten ningún cambio porque no tenían ningún síntoma, y cuesta trabajo cambiar tu rutina para toda la vida si no tenías nada. Entonces, como que algunas veces hay que pararse un poco e intentar ver un poco cómo harían más. También ahora tenemos otra ayuda. Antes estaba hablando de los Gibson, una tecnología que nos permite detectar péptidos del gluten en orina o en heces. Entonces, si son positivos en orina o en heces, significa que el gluten ha entrado por la boca. Y esto es muy importante cuando una persona que tiene síntomas, que tiene el anticuerpo elevado en sangre, no acaba de mejorar, y tú te planteas si es que, no sé si hace bien la dieta o no sé si es que no responde, porque hay una forma peligrosa que es cuando tomas, digamos, dejas de tomar gluten y no mejoras. Hay una forma que es la que nos da un poco más de miedo, que es la refractaria, que es la que no cede a la retirada del gluten de la dieta, y hay una, digamos, de esas dos formas, hay una que puede ser un poco complicada porque es la que la gente tiene miedo a que luego haya una degeneración maligna. Pues los péptidos de gluten tienen sentido, sobre todo en heces y en orina, cuando quieres comprobar si la dieta está bien hecha o no. Yo insisto un poco en el tema de los anticuerpos porque es como la herramienta más decisiva para seguir adelante. Entonces, las guías actuales ya hoy intentan como seleccionar muy bien a qué persona le hace biopsia, y parece que las recomendaciones actuales son: no es necesario hacer biopsia si los anticuerpos son más de 10 veces el valor superior de la normalidad, si los síntomas son como los síntomas clásicos, es decir, manifestaciones digestivas importantes, sobre todo en el niño, ese niño que está malito, que tiene una afectación de la curva de peso tremenda, un niño que tiene anemia, un niño que no le monta cabeza, los anticuerpos son muy elevados, la barriga está muy hinchada. Ahí
teóricamente, si los anticuerpos son muy elevados, la genética es compatible, le quitas el gluten y mejora, la biopsia teóricamente ahí te la puedes ahorrar. Te la puedes ahorrar porque casi las posibilidades de que sea otra cosa son mínimas, y la biopsia, aunque no es una prueba invasiva, pero exige una pequeña sedación y, hombre, y la familia tiene siempre sus reticencias y realmente no hay que hacerla en ese contexto. Pero también vemos el cuadro, digamos, que no es ese, entonces yo siempre voy por el diagnóstico que sería individualizado. Hay muchos niños que en un control rutinario se encuentran esos anticuerpos elevados y los síntomas no son los que tú esperas. Hay niños, yo tengo 1000 anécdotas, pero uno de los que me hizo más gracia fue 2 gemelitos que eran de unos 2 o 3 añitos, y uno de ellos tenía, en una de las piernas, tenía un cardenal, tenía un hematoma, y la madre le ve al niño la pierna con el hematoma, y resulta que la pediatra ve ahí un moratón en la pierna y le pide una analítica y se le ocurre pedir los anticuerpos de la celiaquía, y resulta que los tenía altísimos, más de 250, sin síntomas digestivos de ningún tipo. Y ostras, se lo hacen a la gemelilla, a la hermana melliza, y le salen también altísimos. Y la madre, a las pocas semanas, se da cuenta de que el moratón era porque mientras comía, la niña tenía la costumbre de darle patadita a la hecha de la trona, y el moratón era porque le estaba dando, entonces, claro, en ese caso, quitar el gluten, que es como una decisión con 2 o 3 añitos, quitar el gluten para toda la vida. Sabéis que cuando quitas el gluten, teóricamente la información que tienes disponible, porque lo bueno que tiene la celiaquía es que cuando quitas el gluten, los anticuerpos bajan hasta normalizarse en la mayoría de los casos, y eso se correlaciona con las lesiones histológicas. Las lesiones que se producen en el intestino se correlacionan con los niveles de anticuerpos en sangre. Entonces, claro, si los anticuerpos bajan, se presupone que las lesiones que tenga el intestino mejoran y los síntomas que tengan desaparecen. Pero si no tiene síntomas, lo que realmente estamos comprobando con la retirada del gluten es que los anticuerpos bajan, pero no tienen ningún parámetro. Entonces, ahí es donde yo quizás algunas veces hago como dejo a la familia que decidir si quitamos el gluten sin hacer más nada o hacemos la biopsia un poco también para saber una referencia de cómo estaba cuando tomaba gluten. Y luego, en un futuro, pensar si tener como una referencia. ¿Por qué digo de que gluten, anticuerpos, y solo con los anticuerpos hacemos la biopsia? Porque fijaros cómo cada vez sabemos que se necesita tomar gluten, tener la genética, pero se necesita algo más. Si solo fuera gluten y genética, todo el que come gluten y tiene los marcadores genéticos sería celíaco, pero casi todos los niños coincide, qué casualidad, como con un ambiente infeccioso. Es como muy frecuente. Son niños que están empezando ya a guardería, y que en la guardería hay como muchos virus que están los niños. Entonces parece que en la ecuación que se necesita para que se desarrolle, digamos, la cascada inflamatoria, que luego le ponemos el nombre de enfermedad celíaca confirmada, parece que hay como factores coayudantes, y parece que los factores infecciosos empiezan a tener cada vez como que puede que sea esa la explicación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el diagnóstico, yo por ejemplo a todos le hago siempre como una batería buscando ese ambiente infeccioso que alrededor. Entonces buscamos cultivos de heces. Sabéis que, por ejemplo, las lesiones que se producen en el intestino de un celíaco, las vellosidades intestinales empiezan como a decrecer, el infiltrado de linfocitos empieza a avanzar en las células del intestino delgado, en los enterocitos, y curiosamente esas mismas lesiones le pueden producir rotavirus, Helicobacter pylori, sobrecrecimiento bacteriano, alergia a proteínas de la leche de vaca, Giardia lamblia. La lista de gérmenes que dan lesiones muy parecidas, y atención, producen un aumento también de anticuerpos que, sobre todo los antigliadina, pueden aumentar ahí. Entonces, ostras, hay como al principio como cosas que se asemejan mucho, y parece sensato, hasta que no lo tengo claro, no quito el gluten, vayamos a que sea como algo que se parece mucho al inicio y no era. Entonces, si el niño está bien, parece sensato, espera un poco, no le quita el gluten y vamos a ver en qué termina esto. Ahora seguiré con esta película. Pero ahora, desde hace ya quizá una década, somos conscientes de lo que hemos llamado la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, un adulto tiene aproximadamente 2-3 kilos, o unos 2 kilos de peso, son bacterias intestinales. Y eso es lo que condiciona que tu sistema inmune vaya por una línea recta o que tu sistema inmune vaya pegando, digamos, trastazos por todos sitios. Entonces, la función de nuestro sistema inmune
es protegernos de lo que nos hace daño, reconocer antígenos que estamos comiendo por la alimentación o que están entrando por la vía respiratoria y se encarga de decir, este es bueno, pasa y no te hago nada, eso se llama tolerancia. Y hay otro tipo de reacción, este no me gusta, reacciono contra él y existen muchos mecanismos de reacciones adversas. Tenemos las alergias clásicas, que son reacciones IgE mediadas, que van con unos síntomas que son cutáneos, que son unos síntomas que el niño se enroncha, pero tenemos no IgE mediadas, otros mecanismos inmunológicos, esto tiene síntomas con esto, y nosotros tenemos niños pequeños que hay ciertos alimentos que les ocasionan síntomas digestivos, que son pues estreñimientos, distensiones abdominales, engrosamiento de la pared intestinal, que podemos ver por ecografía perfectamente como la pared del intestino se lesiona. Entonces ves cómo el sistema inmune reacciona de una manera u otra, depende de tu genética, depende de cómo se te ha colonizado el intestino. Ahora iremos complicando esto, pero si tú naces por cesárea, tu flora intestinal difiere bastante al niño que ha nacido por parto vaginal. Si tú naces por parto vaginal, no te han dado antibióticos, tu madre te ha dado el pecho, tengo como la flora intestinal que se asocia más a una respuesta inmunitaria correcta, a una tolerancia digestiva adecuada. Si naces por cesárea, si te dan antibióticos, si te dan fórmula artificial, tu flora intestinal dista mucho de la que tendría que ser si hubiera hecho todo bien. Y eso se asocia a más reacciones inmunológicas adversas a nivel de intestino. Lo empieza viendo en el recién nacido, que hay la leche, que es el alimento que utilizamos, no va bien y tienes que buscar fórmulas que el sistema inmune no reaccione y te das cuenta de que son cosas parecidas, que nos pensamos que son cosas distintas a nosotros y es lo mismo, es tu sistema inmune, es tu tracto gastrointestinal, tu sistema microbiológico con tus células de tu intestino que están continuamente comunicándose entre ellas y eso es lo que nos está transmitiendo el niño con síntomas. Y esto empieza uno a ver que no son tan distintas, no son lo mismo, pero que es como una especie de lenguaje que quieres entender. Y ahí es donde voy a dar ahora un poquito de más explicaciones, pero fijaros cómo cuando pasa por nuestro intestino cualquier alergeno de la dieta, el sistema inmune, las células presentadoras de antígenos, están continuamente pum, chequeando y la mayoría de los alimentos que comemos no causan ningún problema y los toleramos. Pero otros alimentos, por alguna razón, por algún motivo, tienen tienen la glutaminasa a desencadenar reacción. Si aumentan los anticuerpos de este tipo, celíacos, pero luego hay como cosas similares, entre comillas, que queremos entender. Y no son cosas distintas completamente. Y fijaros cómo esos síntomas que nosotros interpretamos la celiaquía puede que sean una mezcla de montones de cosas. Y yo insisto, la genética no la puedo modificar, la genética es la tuya. El gluten, una vez que lo metes en la dieta, se ha metido, digamos, en tu circuito, pero sí puedo modificar, entre comillas, el resto de parámetros que son, digamos, los de factores que serían factores modificables. Estilo de vida, yo puedo tener una dieta de un tipo o de otro y también puedo seleccionar qué flora intestinal quiero. ¿Por qué? Porque si me encuentro gérmenes que no deben de estar patógenos, llámense a través de lo que hacemos estudios de microbiota intestinal, lo que hoy se llama la disbiosis. Disbiosis es cuando el intestino no está equilibrado. Entonces, eso se puede explorar hasta cierto punto, hasta el punto de que hoy, cambiando el sistema microbiológico, o sea, cambiando la microbiota, hay enfermedades que mejoran. O sea, nuestro sistema inmune, cuando tú cambias la flora intestinal, cuando haces el trasplante fecal, que parece una cosa escatológicamente, pero claro, tú le pones a una persona enferma una flora intestinal equilibrada, el sistema inmune claquea y empieza a entender mejor las señales y se vieron que los primeros trasplantes fecales que se hicieron buscando curar lesiones del colon, del intestino, pues mejoraban gente que tenía trastornos tipo esclerosis múltiple y empezamos a ver qué está pasando aquí y el trasplante fecal hoy es una alternativa terapéutica en trastornos patológicos fuera del intestino. En fin, que hablar de intestino y de sistema inmune, ello de alguna manera relacionado con la microbiota intestinal, es modificar la respuesta de mi sistema inmunológico intestinal. Y fijaros como tenemos otra cosa, además de quitar la dieta o no, o sea que esto empieza a ponerse más interesante. Bueno, vamos rápido. Esto es más o menos lo mismo que os estaba contando. Fijaros, para que esto se empiece a complicar, yo necesito que esa fila perfecta de células
que están perfectamente alineadas como ladrillitos que tienen una unión estrechita entre células y células, la unión intercelular entre las células, si están perfectamente, tengo como menos riesgo de que se desencadene una respuesta inflamatoria. Ahora, si esas células que están perfectamente unidas se alteran porque hay algo que ha roto la permeabilidad del intestino, lo que puedo es los factores infecciosos. Un niño de guardería que está cogiendo gastroenteritis una tras de otra, que le acaba de introducir el gluten el mes de antes, que tiene la genética, lo tiene más complicado que el que está en casa con la genética tomando pecho. ¿Por qué? Porque está con su madre tomando pecho, e incluso la madre le ha metido el gluten, a lo mejor está como más protegido que el que está tomando lactancia artificial, que le han dado ya 4 chutes de antibióticos porque ha cogido las 4 primeras otitis, que está en la guardería rodeado de rotavirus, de giardia. Ese lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque ese tiene como la permeabilidad del intestino se ha rajado, las proteínas del gluten que están entrando con su DQ2, con su transglutaminasa, ese tormenta que se está formando, llega un momento en que ¡pum! Y ya se ha liado. Entonces, aquí es donde yo voy. Si tú coges un niño, un bebé, que está en guardería, que tiene ya como mucha gastroenteritis, que están una tras de otra, cayendo una tras de otra, le hacen la analítica, los anticuerpos están empezando a subir, tienen los antigliadina que están empezando a positivizarse, los antitransglutaminasa que todavía, porque ojo, los antitransglutaminasa son como más fiables y más específicos por encima de los 2 años, pero por debajo de los 2 años los antigliadina, que son unos que se utilizaban anteriormente, que existían estos, son como más sensibles en los niños menores de 2 años. Si tú coges en ese momento y te pones a limpiar el intestino de esos gérmenes que están empezando a liar la tormenta, coges probióticos, incluso en ese momento puntualmente quitas el gluten, y el niño, los anticuerpos que estaban subiendo, bajan, se normaliza y dice, ostras, tío, esto cago en la leche, que si me llegó a precipitar, le quito el gluten y al niño no le dejo, y te das cuenta como que esto no siempre es blanco ni negro, existen grises y dices, ostras, vamos a ver. Entonces, no sé si me estáis cogiendo ya por dónde voy, pero empiezas como a ver que el manejo de cada situación es diferente. Entonces, a mí me llama mucho o me tienta cuando el niño viene antes de quitarle el gluten, está bien, está estable, todavía el niño se puede manejar, y tú le dices a la madre, mire, mamá, espérate un momentito, todavía no le quita el gluten, vamos, que me acabo de encontrar rotavirus, giardia, helicobacter. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a limpiar todo el intestino de estos bichillos que me están empezando a escamar. Y la madre no le quita el gluten. No se lo quita. Eso aquí tengo a Carmen, que algunas veces hablamos de esto. No le quito el gluten y el niño le pone como su metronidazol para su giardia, le pone sus probióticos, y dice, ostras, tío, lo que parecía que iba a ser el inicio de la secuencia se ha parado. Y eso te llama como a querer saber más y con mucha humildad, porque esto no es... Esto es cada niño es un mundo, si te entienden los padres, si el niño está bien, si el niño está estable, como que intentas a manejar esto de forma diferente, sabiendo lo que ponen las guías, que yo las guías las conozco a la perfección. Pero es como dar la oportunidad, antes de decidir retirar el gluten, a ver que todo aquello que estaba fuera de rango, todos aquellos cables que estaban enredados, todas aquellas cosas que estaban empezando, las controla. Y ese es como el manejo que yo intento siempre, antes de gluten, intentarlo. Si hago cultivos de heces, hago helicobacter, hago sobrecrecimiento bacteriano y todo es normal, y el niño va en picado, se le quita el gluten y se acabó. Aunque si el niño está estable, yo siempre propongo, si la madre lo ve bien, quizás hacer la biopsia intestinal, porque hay veces que todo ese jaleo de anticuerpos elevados y demás, te encuentras lesiones, que ahora las hablaremos, lesiones importantes y otras no tienen apenas lesiones. Entonces, según el niño, yo siempre estoy con la broma. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Cómo está el niño? Estas son las pruebas que tenemos, lo que usted me diga, seguimos. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque es como no hacer las cosas mirando a un papel y sí hacer las cosas mirando a los ojos de la madre y del niño, ver cómo está la familia, si la familia está muy agobiada, si la familia está tranquila, y creo que merece la pena no correr. Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca potencial? La enfermedad celíaca potencial es aquella en donde ya no cuadra con la clásica. Fijaros, pero aquí
habla de que los anticuerpos son positivos algunas veces y resulta que luego no hay lesiones en el intestino, no hay síntomas, como que cada niño y cada contexto es diferente, e insisto que hay que hacer las cosas como de una forma un poquito más. Entonces, fijaros cómo hay muchas circunstancias. El déficit de IgA es una de las cosas que hay que mirar siempre que hacemos unos anticuerpos para el gluten. Medimos cómo está la IgA, que es una especie de inmunodeficiencia, porque los anticuerpos que utilizamos fiables para este tipo de diagnósticos se hacen con IgA. Entonces, si el niño tiene un déficit de IgA y hace los anticuerpos de siempre, se te escapa. Entonces, en este niño hacemos los de clase IgG, que son anticuerpos que tardan mucho en subir y tardan mucho en bajar, y no me sirven para un seguimiento estrecho. Si un niño con un déficit de IgA le hace una analítica y los anticuerpos no están bajando al ritmo que quieres, no te preocupes porque sabes que van a tener como una respuesta mucho más lenta en el tiempo, tanto subiendo como bajando. En cuanto a otras cosas nuevas que han salido, pues estos niños ahora, los celíacos, pues tienen como una especie de peculiaridades a la hora del calendario vacunal. Y, curiosamente, cuando te pones aquí a ver un poco por qué, lo asocian como una especie de hipoesplenismo, como que la función del bazo transitoriamente cae un poco, entonces como que están un poco más predispuestos, pero realmente la función inmunológica, cuando le quita gluten a un celíaco, son inmunocompetentes completamente. Se aconseja repasar la vacunación de la hepatitis B y en el caso de que esa situación de hipoesplenismo se mantuviera, pues quizás los gérmenes capsulados, que son los que cuando una persona no tiene bazo se protegen, pero vamos, que tampoco hay que hacer con los celíacos una vacunación de inmunodeficiente en absoluto, Veréis que soy muy pesado con este tipo de esquema, porque en este esquema que pongo de cómo se produce la secuencia, donde yo quiero hablaros, pero fijaros cómo, insisto, en que la permeabilidad del intestino, ese orden, digamos, precioso de los ladrillitos del intestino, perfectamente, digamos, esa protección se rompe, y quizá ahí esté la clave del por qué con la genética y con gluten uno sí y otro no. Quizás por aquí tengamos una explicación. Este esquema también me encanta. Este es un esquema que es como la historia natural de la enfermedad celíaca. Fijaros cómo hay una especie de línea del tiempo y cómo todo empieza con el parto, qué tipo de parto y si tienen los genes. Y a partir de ahí, antibióticos, si te han dado lactancia materna. Y fijaros cómo arriba del gluten y de la dieta, al lado tenéis infecciones, como algo que siempre sale en todos los estudios. Todos los esquemas que os pongo son estudios diferentes que inciden sobre lo mismo. No es el mismo estudio que lo repito una y otra vez. Son como distintos tipos de publicaciones donde ponen que uno de esos factores coayudantes del desarrollo de la enfermedad celíaca pueden ser infecciones, sin que tengan la certeza, pero todos lo ponen como una posibilidad como muy fiable, ¿no? Este es un artículo también que habla de que los niveles de anticuerpos antiterroristas, cuanto más altos están, supuestamente se relacionan con un grado mayor de lesión histológica, de lesión de la vellosidad, y es verdad que eso se cumple casi siempre. En cuanto a los linfocitos intraepiteliales, esos que son entre las células que están perfectamente ordenadas, como si fueran los asientos de esta primera fila, hay incrustadas células, linfocitos. El número de linfocitos intraepiteliales que infiltran la mucosa del intestino delgado es muy importante. Nosotros, me acuerdo cuando yo hacía la tesis, que iba a pedirle a los patólogos que por favor me los contaran. Para que eso es hoy clave para saber si este es celíaco o este no. ¿Por qué? Porque un infiltrado linfocitario en un duodeno con unas vellosidades ligeramente tocadas, te lo puede dar perfectamente gérmenes de los que he dicho antes. Un Helicobacter pylori, una giardia, una infección de estas de guardería, alergia a las proteínas de leche de vaca, sobrecrecimientos bacterianos, hay montones de cosas. Entonces, claro, si tú no tienes un buen patólogo, los anticuerpos estaban ahí, como que estaban subiendo, y tú ves un infiltrado que no te lo han contado bien, que le quito el gluten de por vida o lo dejo un poco más a ver si era una de estas cosas. Pues todo eso es saber de lo que está hablando, porque si a una persona le quitas eso antes de que te dé más tiempo, no le da la oportunidad de ver si hubiera terminado en el cajón de los celíacos confirmados o era una de estas síndromes postenteritis prolongados, que es lo que se llama. Entonces, fijaros cómo eso es muy importante, porque el infiltrado hoy se puede incluso con técnicas de lo que son hoy hacemos también podemos ver qué tipo de linfocitos es, los marcadores, el linfograma, esa CD3, CD8, todo eso te va dando como más pistas de si eso es una celiaquía o es otro marcador. Seguimos con la película porque yo quiero ir como explicando el porqué. Insisto, la genética clave. Tener la genética te pone en el bombo, que puede ser no tenerla,
casi que te obliga a volver a revisar ese paciente con exhaustividad, por si, a ver si resulta que era un tío que tenía ahí como gastroenteritis consecutiva, tenía el infiltrado linfocítico, tenía los anticuerpos ligeramente elevados y le cascaba una celiaquía cuando quizás no. Entonces, los que tienen la genética negativa, me gusta siempre ver cómo se diagnosticaron y ver si se quitó el gluten como con una analítica, con unos anticuerpos elevados, qué síntomas tenía, como que me gusta revisar cómo se hizo, por si acaso era de lo que se parece y no lo es. Y vuelvo otra vez, fijaros, en los estudios hablan de la mayor incidencia de enfermedades autoinmunes cuando existe, pues digamos, un microbioma, una flora intestinal como que está desequilibrada, y nosotros tenemos como mucha relación con nuestro endocrino, porque los endocrinos, los diabéticos, los niños con problemas tiroideos, su analítica rutinaria, les pedimos siempre la serología de anticuerpos antitransglutaminasa, y muchas veces te mandan un niño que no sabe por qué, pero le han sacado los anticuerpos positivos, el tío en principio no sabe por qué no lo mandan, y nosotros le decimos que le vamos a quitar el gluten porque no han sacado anticuerpos. Pero el primero que le preguntas, ¿qué le pasa? ¿Qué síntomas tenía? Porque si estaba teniendo su problema de tiroides, venía por aquí, pues vamos a ver si que tenía síntomas digestivos o no, y veréis ahora después por qué lo digo. Bueno, estos son, fijaros, por ejemplo, la incidencia de diabetes. La diabetes es, para mí, quizá el miedo más grande que tengo cuando un niño toma gluten, y está bien, porque se supone que cuando toma gluten el sistema inmune está activado, la autoinmunidad está activado, y teóricamente está en más riesgo. Y tú piensas que qué mala suerte tiene el que hizo un debut diabético y era celíaco y no lo sabía, porque si le hubiéramos quitado el gluten antes de ser diabético, quizás el sistema inmune se hubiera equilibrado y no le ha hecho la diabetes. Pues mi experiencia es quizás que hay más diabéticos que han hecho primero la celiaquía y luego la diabetes que al revés. O sea, yo tengo muchos niños que son celíacos, que hacen sus controles anuales, y menganito ha hecho un debut diabético. O sea, que no es como que tienen más riesgo ahí sabéis que eso se asocia, hay muchos celíacos y diabéticos a la vez, ¿no? Pues no tiene más riesgo el que se había quitado el gluten antes que el anterior, o sea, que no cambia. O sea, que quitarse el gluten no te protege del riesgo de hacer luego un debut diabético. Y igual pasa con el tiroides. Existen enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad celíaca, y fijaros cómo hay una serie de enfermedades, digamos, de origen autoinmune que se asocian más en los celíacos que tienen esta genética. Y fijaros, nosotros siempre estamos con la diabetes, estamos también con el tema del hipotiroidismo, de la tiroiditis autoinmune, y también lo vemos mucho en los vitíligos. Es verdad que yo tengo la sorpresa del hematólogo que a un niño con un vitíligo le han pedido los anticuerpos, ostras, y eran positivos. Y le hemos hecho su biopsia, su intestino estaba lesionado, y resulta que le quita el gluten, mejora el intestino, y el motivo de pedirle el estudio de celiaquía era el vitíligo. Pues entonces el vitíligo es como otra de las enfermedades autoinmunes que se pueden asociar, entre otras cosas, a la enfermedad celíaca. Pero tenemos pancreatitis, síntomas neurológicos, en fin, la lista de enfermedades autoinmunes es tremenda. Y esta diapositiva también me gusta mucho. Fijaros cómo se ve el ser humano, se ve la genética, se ve el gluten, y en la parte derecha los posibles factores que, además del gluten y de la genética, serían necesarios. Habla del eje cerebro-intestino y volvéis a ver cómo vuelven a hacer como una de las posibles causas los microbios. Hablan de virus, de patógenos, hablan del microbioma, factores añadidos como pueden ser, por ejemplo, con qué tiempo le introdujimos el gluten. Hay estudios preciosos que se han hecho, que es lo que se llama el PREVEN-CD, que es intentar introducir el gluten en la dieta mientras el niño toma pecho. Entonces, mientras el niño está con lactancia materna, se supone que el sistema inmune con la lactancia materna está protegido. Pues meter el gluten antes, después, junto con o después de la lactancia materna, parece que no cambia para nada la incidencia. O sea que en ese momento que teníamos como esperanza de que fuera un factor protector, los estudios que se han hecho, que todavía siguen activos, no parece que haya diferencias, digamos, estadísticamente significativas. Vuelvo otra vez a la tormenta que se produce cuando se toma gluten. Fijaros cómo existen distintos tipos de interleuquinas. Las interleuquinas son los que producen los linfocitos una vez que ha pasado el gluten transaminado, que la célula presentadora de antígeno lo presenta, y entonces ella se fabrica la citoquina. Y tenemos como que en la enfermedad celíaca la citoquina que más parece ser que tiene relación con el daño del intestino es lo que llaman el interferón alfa. El interferón alfa se produce por la misma cascada que el TNF alfa, que es el que son las citoquinas que nos dan la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, que es una enteropatía que tiene una inflamación tremenda en el intestino. Aquí el gluten, fijaros,
no es el desencadenante, pero cuando una persona tiene un brote de Crohn, le quitas el gluten porque mejoran, le quitas el gluten, le quitas la leche. Vuelvo a insistir en que son como cosas que no son lo mismo, pero que se pueden ver. Y hay otro tipo de interleuquina 17, interleuquina 23, interleuquina 19, que tiene una respuesta de eosinófilos. La enteropatía no eosinofílica, la eosinofílica, o sea, como que es el sistema inmune todo el día chequeando y reaccionando en un sentido o en otro, dependiendo de qué citoquina segrego, y cada vez estamos como más cerca de entenderlo, porque, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, en las enfermedades intestinales, los tratamientos biológicos para esto son tremendos y son exclusivos. O sea, tenemos anti-TNF, tenemos anti-interleuquina 23, tenemos anti-integrina. O sea, esto cada vez se amplía, y quién sabe si quizás el mecanismo con el que... Esto es como que todavía no deja nada de sorprenderte, pero tenemos la suerte de que la enfermedad celíaca, simplemente quitando el gluten, es una de las formas seguras de parar la inflamación. Pero quién sabe si en un futuro será la única. Y los tratamientos que están actualizándose quizás buscan esas cascadas, en qué sitio las podemos cambiar. Fijaros cómo este mismo esquema, y luego dice que gluten, genética y, por supuesto, estrés de las células epiteliales en respuesta a posibles agresiones infecciosas, víricos, bacterias oportunistas, y como que es una de las posibles vías que tenemos. Los tratamientos que hoy tenemos para intentar modificar esta evolución intentan incidir no en el inicio de la cascada, que el inicio de la cascada sería uno de ellos el gluten, pero esa cascada que va dentro del intestino tiene como distintas dianas donde esto se podría alterar. Estos son, fijaros, cómo se ven las células, cómo pasa el gluten y cómo esas interleuquinas tienen como distintos tipos de sitios donde podíamos intentar bloquear esa cascada, y hay como muchísimos estudios que están intentando inhibir la transglutaminasa. La transglutaminasa es la enzima que es la que inicia el follón cambiando el aminoácido. Eso se puede bloquear, pero hay muchas transglutaminasas. Hay la del intestino, está el eritrocito, hay en otros tejidos, en fin, que eso están avanzando, pero todavía hay como muchos caminos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos pacientes con muchos síntomas, esos síntomas no siempre son digestivos, y nos guiamos exclusivamente o en grandísima parte en una analítica con los anticuerpos antitransglutaminasa. Ese es como donde se centra quizás todo para ver a quién le quitas el gluten y a quién no. Entonces, por eso creo que hay que ver esos anticuerpos de quién son. Mira, anticuerpos más de 100 veces el valor superior de la normalidad con IgA normal. ¿Cómo estaba esa persona? Pues mira, yo no tenía nada, yo tenía alopecia. Hay gente, niños que no han llegado porque se le cae el pelo, otros llegan porque tienen una dermatitis tremenda, otros, atención, porque tienen una especie de síntoma neurológico, una ataxia. Hay ataxias que el niño que resulta que, bueno, parece que los anticuerpos le salen positivos, le quitas el gluten y esa ataxia puede mejorar. En fin, como que la forma de presentación, entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo que tiene? Quitas el gluten y en la mayoría de casos, como que todo se normaliza la sintomatología. Cuando los tienes, puedes monitorizar que al quitar el gluten esos síntomas han mejorado. Cuando no los tienes, no los puedes monitorizar, aunque luego también se da la circunstancia de que gente que no tenía síntomas, cuando se han quitado el gluten, dice, oye, pues me encuentro mejor. Yo ahora que me quita el gluten, ahora me di cuenta, comparándome con antes, que algo ha cambiado, me encuentro mejor. Bueno, pero una forma de tener unos síntomas tan larvados que no era consciente, pero insisto, quizás antes de tomar una decisión que es para el resto de la vida y que para colmo las pruebas desaparecen, siempre quizás no sea mala idea cuando puede el niño, cuando no la madre, ofertarle la biopsia intestinal antes de decidir quitar el gluten. ¿Por qué? Porque cuando quitas el gluten es como que zanjas el tema. Los anticuerpos van a bajar, si tienen los síntomas deben de mejorar, y las biopsias, las lesiones que tengan en el intestino, las puedo mejorar, pero si sé cómo estaban. Si no lo he hecho, no sé si ha tenido lesiones, porque dependiendo de que tengan lesiones, cambia el nombre de la forma de enfermedad celíaca. Hay niños que tienen los anticuerpos altísimos y tienen el intestino normal, y niños que tienen casi normal y tienen el intestino machacado. Como que eso te gusta luego poder saber de dónde partía, y yo siempre que puedo la propongo, y digamos es la familia la que decide. Fijaros cómo los cuadros que pueden llevar unas lesiones intestinales muy parecidas y unos síntomas muy parecidos al gluten, desde una anorexia, cuadros autoinmunes,
la propia enfermedad de Crohn. La propia enfermedad de Crohn, hay gente que se pensaba que tenía celiaquía, un Crohn, pero luego resulta que cuando llega a hacer más pruebas, cuando sale. Fijaros, la intolerancia a la lactosa puede ir con una diarrea, con una distensión abdominal, la inmunodeficiencia, el déficit de vigilancia, en fin, la lista de cosas que puede simular una celiaquía es tan grande que merece la pena quizás, antes de decidir qué es lo que es, esperarte un poquito y terminar. Por supuesto, hacer la genética. La genética, curiosamente, ahora no se la hacen siempre, pero yo creo que es una cosa que merece la pena hacerla, porque si la genética la tiene, te confirma todas las sospechas que tiene, y si no la tiene, por lo menos te hace replantearte si puede haber otra cosa. Fijaros los distintos tipos de lesiones que hay. Las lesiones que hay en el intestino, tenemos la atrofia total, que se ve relativamente poco, y luego tenemos las atrofias parciales, que en principio se relacionan mucho con el nivel de anticuerpos, pero que no siempre son matemáticas exactas. Las biopsias nosotros siempre cogemos de varios sitios, porque puede que haya lesiones en una parte y en el otro lado son lesiones parcheadas. Entonces, cuando hacemos una biopsia del intestino, está indicado coger de la primera parte del bulbo, ahí es donde se suele lesionar el intestino cuando es el helicobacter, la gastritis del helicobacter la que está, digamos, causando todo eso, y luego cogemos también intestino distal. Y hay veces que te dice el patólogo que en una de ellas las videosidades son normales y en la otra está alterada. Entonces tienes que ver cómo estaban los anticuerpos y si había además gérmenes. Yo siempre que hago una endoscopia y cojo biopsia, casi siempre cojo también una de estómago para hacer cultivos, porque también así tengo como una referencia para no dejarme para atrás. Este artículo lo pongo aquí porque me ha encantado. Aquí está ya la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son dispositivos que tú le metes, cebas el mecanismo con biopsias normales, con biopsias patológicas, y este, por ejemplo, es un estudio chulísimo porque resulta que una máquina tiene una fidelidad tremenda, rápida y tremenda. Entonces, el patólogo, que puede ser una persona que esté un poco subjetivada según el grado de entrenamiento, pues existen algoritmos que con las biopsias, con los portas que cogemos, te dan un diagnóstico con una fidelidad tremenda. Pues quizás no es mala idea asegurarlo, porque fijaros cómo tiene una fiabilidad, que esto es magnífico porque tienen una seguridad tremenda estos mecanismos de inteligencia artificial. Y estos son los algoritmos que tenemos todos para trabajar. Empezamos con anticuerpos positivos. Si el anticuerpo es positivo en una sola determinación, con eso nada más no decide, lo suele repetir a la vez, y luego ya en una segunda vez es antiendomisio. Si el antiendomisio es positivo y no han bajado y las lesiones están clarísimas porque los síntomas son clarísimos, en principio, insisto, la biopsia no es prioritaria, pero como que debe de ser un poco una decisión consensuada con los padres por si acaso quieren probar. Fijaros cómo el nivel de anticuerpos es importante, y cuando esos anticuerpos no son muy elevados, insisto en que hay que buscar otras causas, porque está descrito que esos anticuerpos aumentan en otros contextos que no son solamente el gluten. Todos estos artículos que no me ha dado tiempo un poco resumir más, hablan de la influencia de los factores que no son, digamos, los factores de gluten y genética, sino que son los factores coayudantes, y hablan del tipo de parto, del tipo de dieta, de la exposición a antibióticos, de la exposición a infecciones reiteradas, y quizás todo esto, pues de alguna manera, entienda por qué en un contexto se puede hacer un diagnóstico más o menos, digamos, a la ligera. Y luego quería poner aquí, fijaros, esto lo repetía, pero quería poner unos casos que son para mí de los que me han hecho aumentar el nivel de sospecha. Fijaros, estos son casos reales. He intentado poneros como por qué no siempre hay que precipitarse y quitar el gluten. Esto es un niño, esto es un paciente que le vio la cara nada más leyendo esto, que nos lo mandan desde la consulta de endocrino. En los niveles que hacen de anticuerpos, de hormonas tiroideas, le salen los anticuerpos antitrasglutaminasa de clase IgA más de 200. Y el niño, este niño me acuerdo perfectamente, venía con la abuela, y la pobre no se había enterado porque lo mandaban a digestivo, porque el niño, ella decía que no tenía diarrea, pero le explicamos que han salido unos anticuerpos, que estos anticuerpos en principio tenemos que ver de dónde vienen, que no se preocupe, que lo vamos a seguir estudiando. Pero al hacer el estudio de extensión que hacemos con cultivo y demás, tenía un helicobacter positivo. Le pusimos tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori, y esos anticuerpos, si os dais cuenta en la gráfica, van descendiendo de forma radical. Mirad los primeros, los que de abajo, y bajan de 199 a 45, y desde ahí ya son negativos. ¿Cuántos días está este niño sin gluten? Ni uno. Jamás se lo quité. Nunca. Nunca. Pero claro, dice, ostras,
El niño está bien, siempre está bien, los anticuerpos estaban positivos, tenían la genética compatible y le hicimos su biopsia intestinal reglamentaria un año o dos, perdón, te voy a decir cuándo, ya se lo hemos hecho hace poco. Le hacemos su biopsia intestinal y las vellosidades intestinales están normales. Tenía una duodenitis linfocitaria de la del Helicobacter pylori con un cultivo de Helicobacter pylori positivo y le seguimos haciendo sus controles. Cada 6 meses viene la consulta, le hacemos sus controles de hormonas y el tío está genial, los anticuerpos son negativos y come con normalidad. ¿Es celíaco? No lo sé, pero en principio con los gluten y con su genética comiendo gluten no es celíaco. Más niños. Voy a buscaros, mira, este es otro niño que viene a la consulta, que lo tengo aquí, este es el mismo, este es el que de la biopsia. Mira, esta es la endoscopia de este niño y jamás le retiramos el gluten. Este es otro de los niños que le hemos hecho, que esta es también otra cría, perdón, un momento que estoy muy rápido. Mira, derivado por su pediatra por aumento de anticuerpos más de 250. Esto es lo máximo que nos da el Y exactamente igual, es un niño que no tenía síntomas y que nos hicieran sospechas que era una celiaquía, digamos, impresionante. El niño estaba bien. Buscamos causas tratables, causas que se tratan con antibióticos, ¿verdad? Y los anticuerpos bajan de 250 a 57, 28 y ya desde el 2021 en adelante completamente negativos. Días sin gluten, 0. Nunca le hemos quitado gluten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando ves eso haces como una especie de chequeo y resulta que te encuentras algo que es tratable, que es un germen que no tiene que estar, una bacteria que es patógena, la quitas y en principio otra de las cosas, y le hacemos la biopsia, y la biopsia también el patólogo nos la informa como que tampoco tiene los cambios que, digamos, harían sospechar una enfermedad celíaca. No tiene ni atrofia vellositaria ni tiene el infiltrado linfocítico este. Este es otro niño exactamente igual, que fijaros cómo se vuelve a repetir una y otra vez casos concretos de niños que tienen unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos que tienen un contexto infeccioso tratable, algo que tiene su tratamiento específico, que no tiene riesgo, el niño está bien, espera un poquito, lo tratas y los anticuerpos bajan y no le queda gluten. Entonces yo aquí lo que hago siempre es como, ¿quién es el niño que tiene esta analítica? Siéntate, ¿qué te pasa? ¿Cómo ha sido el diagnóstico? ¿Qué te pasa? Te sienta un poquito y en algunos casos, mira, otras veces no encuentran nada o el niño está mal, le quitas el gluten y están contentos, pero es como esperar un poquito hasta que has mirado todo y ya cuando lo has mirado todo, haces como un diagnóstico a la carta para ese niño y lo consigues. Esta es una niña que también me hizo mucha gracia, es una niña con estreñimiento y una niña que le hayan salido los anticuerpos positivos y tampoco le quitamos el gluten, le quitamos también, creo que tenía muchas infecciones bacterianas y fijaros como también los anticuerpos completamente negativos. Días sin gluten, 0. Yo siempre digo lo mismo, quiero seguir aprendiendo, quiero entenderlo, yo no quiero decir que, pero como que si te paras y ves a cada niño en concreto, cada niño es un mundo y tú negocias con la madre, cómo está el niño, qué pruebas tengo y todo aquello que es fácilmente tratable, siempre que el niño esté bien. Si el niño no está bien, evidentemente estamos hablando de otra cosa. Y estos son como casos que se van reuniendo. Entonces, conclusiones y orientaciones futuras. Pues tenemos todavía mucho que aprender. Insisto, sabemos clarísimo que el 99% de los celíacos que han desarrollado la enfermedad con esos anticuerpos positivos, con esos síntomas positivos, tienen la genética, que el 99% tienen como, digamos, los anticuerpos positivos, pero eso solamente no desencadena la enfermedad. Necesitas como algo más, y ese algo más es lo que nos hace tener la ilusión de que quizás entendamos cada día mejor por qué nuestro sistema inmune actúa caprichosamente de una forma, con la misma genética del gluten actúa de otra. Gemelos idénticos, comiendo lo mismo, con la misma genética, uno sí y otro no. Pues quizás sea que lo que se necesita es que ese intestino esté machacado quizás por causas externas, que esas causas muchas veces pueden ser modificables, y no es mala idea seguir intentando entender esto, porque es tentador entender por qué lo que nos pone en la guía, que aciertan en la inmensa mayoría de cosas, algunas veces no se cumple. Entonces yo, después de 25 años viendo esto, sigo teniendo todavía el mismo interés, la misma curiosidad.
apasionante, es como un rompecabezas donde te van poniendo piececitas y hay veces como que lo intuyes, quizás esto nos dé el mismo desarrollo de otras enfermedades inmunológicas, intestinales. De alguna manera también nos sirve como para ir viendo el por qué estos nuevos fármacos biológicos que actúan selectivamente sobre algo quitan enfermedades tremendas. Entonces yo creo que el sistema inmunológico, la inmunología del sistema digestivo es todavía algo que estamos empezando a descubrirlo quizás en un nivel más alto, y esto afortunadamente es más ilusionante que el que te dejen solamente quito gluten, pongo gluten. Afortunadamente en la celiaquía existe la ventaja de que puedo parar esto quitando el gluten. Tampoco pasa nada, pero está de alguna manera, hombre, la vida del niño, lo que es su vida social y todo esto, y del adulto, está un poco más limitada, tiene esa limitación, pero lo bueno que tiene es que se cura solo con dieta, aunque, insisto, quizás esto sea un capítulo que haya que luego en un futuro, bueno, no sé yo si, pero yo sigo pensando que algo hay. Yo esto es un poco lo que quería, había muchas diapositivas que no quería leerlas, ¿no? Pero es como deciros que lo que era la celiaquía hace un siglo, lo que era cuando nos la describieron las primeras veces como esa enteropatía de niños que sensibles al gluten, todo eso va cambiando y no tengo yo muy claro que sea peor, que quizás lo vayamos entendiendo cada vez mejor. Esto es lo que yo quería un poco contar, pero ahora, si queréis cualquier cosa, cualquier duda que haya generado, pero era un poco el ver cómo yo vivo la celiaquía más o menos a diario, y he querido resumir un poco como que no es una analítica y leo la guía, sino que hago una especie de, me meto un poco más en el niño, en todo lo que le ha pasado antes, hago la biografía del niño entera. Y hasta aquí más o menos era lo que tenía de teoría, y a partir de ahora lo que haga falta, aquí me ofrezco a contestar a lo que yo pueda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Estamos casi en familia, podéis preguntar lo que queráis, aquí no hay... A ver. ¿Está? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo empiezo a hablar de genética y entonces a mí siempre me da la cosilla esta de que yo soy genética negativa. No sé. Además que te lo dije hace ya unos años, ¿no? Y claro, una se queda dándole vueltas. Mira que si después de casi 20 años resulta que no soy celíaca, pero claro, realmente mis anticuerpos eran positivos y mi biopsia también fue positiva. Entonces digo, bueno, pues seré ese, no sé, 0, lo que sea por ciento de gente que no sea ni DQ2 ni DQ8. Claro, pero claro, es que escucho eso y siempre te queda la cosita esa, porque claro, retirar el gluten, pues la verdad es que es complicadísimo, ¿eh? Yo te preguntaría si sin querer alguna vez, sin darte cuenta, has consumido gluten, sin darte cuenta, has tenido... Hay que personas que cualquier mínima contaminación se ponen malísimas, se ponen a vomitar. Claro, se ponen pero como es que como mis síntomas no eran digestivos, porque a mí se me diagnosticó por una osteoporosis que me diagnosticaron a los 30 años, o sea, era una osteoporosis rarísima, de ahí al endocrino, por el aparato hormona que estaba alta, y el del endocrino fue quien me diagnosticó. Claro, al poner la dieta sin gluten, la aparato hormona volvió a su sitio y cogí 10 kilos, así, en 2 años cogí 10 kilos, y claro, pienso, sí, soy celíaca por todo lo que ha pasado, pero claro, siempre que sale el tema este de la genética, siempre me queda a mí en fin, ese gusanillo, esa duda. En la esquema que he puesto, es que no era, las diapositivas no estaban hoy, quizás tenían mucho trayecto, pero si te das cuenta, cuando tomas gluten, se forma una cascada inflamatoria y hay como una producción continua de citoquinas inflamatorias, que son las que destruyen la mucosa intestinal, las que destruyen la vellosidad, ¿vale? Tú tenías en algún momento la respuesta a eso, la tenías. Pero claro,
tú tienes dos opciones. Soy celíaca, me quedo con mi celiaquía el resto de mi vida y lo que hay no, pero claro, quizá ese desencadenante que hubo... No, lo que quiero decir es que ese desencadenante que hubo al principio, teóricamente puede ser la mezcla. Es como la tormenta que tú tenías, imagino tus vellosidades intestinales estaban mal, pero quizás la barrera intestinal, los enterocitos, hicieron que ahí se formara eso. Si eso ahora mismo está perfecto y no se producen las causas que se produjo, yo no sé si una provocación alguien te la ha propuesto o ni siquiera te la han planteado. Nunca. Y es una opción difícil. Porque claro, ¿cómo me pongo yo a otra vez a ponerme mala con lo mala que estuve? Pero yo insisto que para... Es que además no sería a costa de ponerme mala de la barriga, porque si me pongo mala de la barriga me entero a los días o a la semana. Es complicado. Es complicado. ¿Cómo me entero? Me entero esperando 2 años a ver qué ha pasado con mi osteoporosis, si ha empeorado. Eso es jugar con fuego. Es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Nosotros provocamos niños cuando el diagnóstico se hizo, entre comillas, con síntomas muy poco subjetivos, o sea, que eran anticuerpos que coincidían con infecciones. Yo tengo niños que en el momento que se diagnosticaron de celiaquía estaban infectados por Giardia lamblia, estaban infectados. Entonces, como que la enfermedad fue la sumatoria de lo que hemos hablado. Es decir, teóricamente, para ser celíaco se necesita gluten y se necesita la genética. Aunque hay casos excepcionales como el 1% que hablan, aunque luego hablan descrito hasta no sé si son 59 locis no genéticos, o sea, no HLA de Q2, ¿no? Pero me refiero a que si solo fuera gluten y genética, todo el que tiene la genética sería celíaco. Claro. Evidentemente se necesita una variable más, que es lo que estamos intentando dilucidar porque no hay una explicación clara, pero parece claro que se necesitan más cosas. Se necesitan, como vamos a llamar, esa disbiosis intestinal, por así llamarlo, de alguna manera. Vale. Pero claro, lo que tú dices es que fue espectacular, me quité el gluten y recuperé la normalidad. ¿Cómo me arriesgo? Claro, ¿cómo te arriesgas a eso? Porque incluso la osteoporosis, con lo difícil que es, mejoró. Luego ya vino la menopausia y ya las cosas cambian. Pero eso es otro tema. No, pero queda la duda. Y otra cosa que a mí siempre me preocupa cuando se habla de microbiota y todo esto, y de trasplante fecal y tal, si nuestra microbiota es resiliente, dicen, ¿no? ¿No se llama así? ¿Se dice así? Bueno, el caso es que, ¿cómo la modifico yo? Si realmente, si yo estoy tomando el probiótico, va, pero cuando lo dejo de tomar, no vuelve mi microbiota autóctona a tomar posesión, digamos. Puede hacerlo, es que depende de la dieta y depende de todo. Eso, hablar de probióticos es como hablar de antibióticos, o sea, no es un probiótico, es la mezcla perfecta de esa flora intestinal. Y entonces parece que sí tiene más sentido cuando se habla de trasplante fecal. Hablar de trasplante fecal es como ponerte, tú imaginas una persona con una salud impecable. La flora intestinal de esa persona, tú se la trasplantas a una persona que está con una salud hecha una pena y mejora. De hecho, se hace en ratas y luego se quiere hacer. Pasa que eso todavía no es una terapéutica que esté disponible para todo el mundo, pero existen en publicaciones donde han mejorado, sobre todo de lo que son colitis y de otro tipo de inmunológicos. Sí, sé que eso para Clostridium. Pasa que eso todavía no está desarrollado. Pero hay gente que lo pide porque tienen enfermedades donde el sistema inmune está muy trastocado. Y al dejarlo luego no recuperan su... Puede volver otra vez, ¿no? Pero si mantiene de alguna manera una homeostasis saludable, pues se puede aguantar más tiempo. Pero nosotros hemos visto que cuando hay una disbiosis, los síntomas pueden ser superponibles a lo que sea un colon irritable de adulto, a una gastroenteritis prolongada del tiempo, y tú reparas ese desequilibrio de la flora intestinal y tiene mejoría, pero no es cualquier probiótico. Tiene que ser como dar con la mezcla de gérmenes, de bacterias, que son los que ayudan a que tu sistema funcione. Lo de la flora intestinal ya creo que ahora ya está un poco como disparado, pero existen probióticos para todo, para la dermatitis atópica, o sea, existen probióticos para las mujeres embarazadas. O sea, esto ya de alguna manera se ha ido un poco de madre, pero reequilibrar la flora intestinal siempre se asocia a un mejor estado, digamos, de salud, de equilibrio intestinal. Vale, gracias. Hola. Muy buenas. Mira, quiero hacer una preguntilla. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Las 2 tienen los anticuerpos positivos, una de ellas es celíaca, ¿no? La otra no.
Y claro, debido a eso yo he tenido siempre problemas intestinales, digamos, de malas digestiones, de hinchazón. Incluso estuve unos 3 meses con unas diarreas muy grandes. Fui a un digestivo y me dijo que había perdido la flora. Estoy hablando de hace 20 años. No había tantas investigaciones como hay ahora y se actúa tan rápido, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Me han diagnosticado a mi celiaquía seronegativa y no sé, yo tampoco no sabía qué era eso. Pero el digestivo no quería hacerme la endoscopia. Después de muchas peleas, al final me la hizo y se ha demostrado que en verdad era celíaco. Es que la seronegativa está indicada cerviosia, porque es que entonces, en base aquí a los síntomas, entonces, es lo que digo, tú tienes como distintos sitios donde puedes confirmar ese diagnóstico. La sintomatología, que es tremendamente variable, o sea, los síntomas de un celíaco pueden ser diferentes en 100 celíacos diferentes, o sea, que no son los mismos síntomas. La forma que nosotros veíamos hace 25 años del niño con la barriguita hinchada, con diarrea, ya casi no se ve, no la vemos. Eso ha llegado a ser algo excepcional. ¿Qué es lo que solemos ver ahora? Pues niños que en el contexto de una abdominalgia, de un dolor de barriguilla, que muchas veces es como casi que inespecífico, le han hecho una analítica y han salido los anticuerpos positivos. Entonces, claro, si esos anticuerpos tienen como una asociación con síntomas importantes y están muy elevados y el niño está como que se está deteriorando y la genética es compatible, repite esos anticuerpos para asegurarte un mes después, ya haces los antiendomisios, te aseguras de que la IgA es normal, de que no hay ningún falso positivo. La guía dice que hay que quitar el gluten sin hacer biopsia. Y en los chiquititos, que no tenemos quizás la inmediatez de hacerla, casi que lo hacemos sin esperar. Ahora, yo lo que digo es que el niño más grande, que no está mal, que los anticuerpos son muy positivos y que ha hecho como una especie ha hecho una tira de pruebas reactivas y que todo que merece la pena antes de retirar el gluten. Cuando retira el gluten, de alguna manera ha zanjado el tema. Él es celíaco y la dieta hay que hacerla bien. Pero hasta que no terminan las pruebas le insistimos en que sigan tomando gluten, porque queremos saber si es otra de esas cosas que parecían que era una celiaquía de libro y te sorprende como que sin quitar el gluten se ha reparado todo. Y es que hay como, digamos, yo lo comparo como una especie de ecuación con muchas variables. Hay variables intocables, la genética es la que es, la del gluten es la que intento preservar, intento jugar con las otras variables que son modificables. Si resulta que modificando las otras variables todo desaparece, los síntomas, los anticuerpos y la biopsia normal, pues te quedas como gratamente sorprendido y lo que quieres es saber por qué en uno sí y en otro no, y le das como 1000 vueltas por qué no se cumple siempre. De los niños que provocamos así, yo te diría que en torno a un 30% de niños no eran celíacos. Y son niños que estaban con su diagnóstico de celiaquía y que le habían quitado el gluten, pero como que te daba la sensación de que había cosas ahí que no eran definitivas. Y entonces tú le propones a la madre, mamá, ¿cómo está? Pues está bien. Incluso algunas veces te lo ponen mucho más fácil. Nosotros tenemos niños que cuando hacen la historia te das cuenta que no han quitado el gluten. Yo me acuerdo, no sé si acuerdas, Carmen, pero había una niña que todos los domingos tomaba churros, se hinchaba de churros. Y la abuela decía, es que no puedo, es que se hincha de churros. Te digo, y los anticuerpos negativos. Digo, madre mía, pues me la ha puesto a huevo. Está provocada. Entonces, cuando son niños que hacen la dieta mal, que niños que no quieren hacer la dieta, que están de alguna manera rebelándose contra un diagnóstico, les damos la oportunidad de provocarlo. Entonces, le introduce el gluten y siguen asintomáticos. Y entonces espera un tiempo para ver si se produce la respuesta de anticuerpos. Si en 6 meses, 1 año, tomando gluten con normalidad, los anticuerpos son negativos y está asintomático, merece la pena hacer una endoscopia, que la endoscopia, como la hacemos nosotros, lo hacemos de una forma que es muy atractiva para la madre, porque la madre entra con el niño, entra a la sala de endoscopia, y la madre está allí hablando con el niño, mientras el niño poco a poco va quedándose dormidito, y el niño cuando se queda dormido, la madre solo está sin ver a su hijo 50 segundos. A los 50 segundos entra la madre y se encuentra el niño dormido abriendo un ojo, y a los 15 minutos se quiere ir y el niño no se entera de nada. Yo creo que con esa prueba, con esa iatrogenia que tiene, que es dormir un segundo, merece la pena afinar un poco más. Si todo ya en la biopsia intestinal nos dice atrofia biositaria total, evidentemente, mamá, hay que quitar el gluten. Pero yo propongo siempre como mamá, ¿qué hacemos? El niño está bien, si no hacemos la biopsia
está bien diagnosticado, no se preocupe, que no estamos haciendo nada mal, pero le propongo que sea usted quien decida, porque hay niños cuando son mayorcitos que de alguna manera quieren, porque ellos no han notado, además lo hacen bien porque los tíos saben que los que toma gluten y no le pasa nada, por detrás lo sigue tomando, cuando sobre todo en la adolescencia, cuando salen con los amiguillos, se rebelan y quieren saber si lo eran o no. Entonces, yo cuando provocamos a un niño y el niño no era celíaco, me da un subidón porque me siento muy bien, y al revés, cuando lo provoca y no va bien, también me da un cachila más porque crea unas ilusiones, y esas ilusiones luego hay que devolverlas bueno, que no es fácil, ¿eh? Entonces como que seleccionan mucho a estos niños, pero yo siempre insisto que queremos seguir entendiéndolo, hay que entender el porqué en uno que parecen idénticos, uno era de una manera y otro de otra. Sí, yo le he contado toda mi historia, ¿no? Pero lo que yo quería llegar al punto de por qué muchas veces los médicos, no sé usted, ¿no? Pero otros médicos son muy reacios a hacer la endoscopia, porque a mí no querían hacérmela y yo estaba fastidiado, a ver, pero luego ya dejé el gluten y sin problema, estaba bien. En los adultos está indicada la biopsia intestinal, incluso con anticuerpos poco positivos, porque como que las causas que por un proceso son muy numerosas. Entonces, quitar el gluten es como quitar una variable de esa, entonces mejora, pero a lo mejor no era eso solamente. Entonces, en los adultos sí que la biopsia quizás sea menos negociable que en los niños. Los niños teóricamente se puede obviar si los anticuerpos son muy elevados, más de 10 veces. Si tienen la genética y los síntomas son como síntomas medibles. O sea, un niño que está malito, lo que yo no haría sería quizás quitarlo sin síntomas. Porque quitarlo sin síntomas te quedas como con la sensación de que has dejado de mirar algo que luego te puede servir. Porque tú, esa analítica y una ausencia de síntomas puede tener una biopsia completamente normal o puede tener una atrofia vellositaria total. Entonces, me gusta saber de dónde partía antes de quitar el gluten, por si luego queremos seguir avanzando. Oye, pues mira, pues fíjate, te puse el gluten y las vellosías que las tenías destrozadas han mejorado o nunca las tuviste mal. Es que cambia mucho la película. En adulto hay que hacer biopsia, y más siendo seronegativa, porque lo que pasa es que, claro, los antecedentes familiares de alguna manera te dejaban ahí como sospechoso, pero si yo me quitara el gluten de forma definitiva el resto de mi vida, querría tener la máxima certeza posible de que es eso y no es algo que se parecía. Por eso he puesto este ejemplo, que tengo muchísimos más, pero son como circunstancias que te hacen un poco querer saber más, por qué aquí sí y en el otro no. Entonces, imaginas que hay algo que todavía no conoces y te explicaría el por qué una de una y otra de otra. Vale, gracias. Lo que digáis. ¿Damos por concluida la jornada? Pues nada, muchísimas gracias. Espero que haya aportado algo. Pero yo digo que esto, que aún tengo la ilusión de que vayamos como completando capítulos de algo que aún no es el fin de la película, que quizás nos llevemos alegría. Muy bien.